Pensamiento del día miércoles 4 de diciembre. Juntos somos fuertes. Que todos sean uno, para que el mundo crea. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Esta palabra de vida está sacada de la última oración de Jesús, que nos devela los sentimientos más profundos y el deseo más ardiente de su corazón, la unidad entre todos los suyos para la salvación del mundo. ¿Cómo vivirla? Haciendo cada vez mejor nuestra parte para que se realice el deseo de Jesús. ¿Y de qué manera? Ante todo, viviendo su palabra, que Él continúa transmitiendo a través de los sucesores de sus apóstoles, como nos indica Jesús, y en particular viviendo la palabra del amor recíproco, compendio de sus palabras, con lo que hacemos nuestra parte para que la unidad exista. Un amor semejante, modelado y enraizado en el amor de Jesús, pedido por Él poco antes de dar su vida por nosotros, requiere esas disposiciones interiores que son más necesarias para construir la unidad. La humildad, el saber morir a nuestro yo, saber perder poniendo a un lado nuestros propios gustos y puntos de vista personales, saber escuchar al otro, acogerse recíprocamente, perdonarse mutuamente viendo al otro con ojos nuevos, saber caminar juntos, etc. Si nos dejamos guiar por estos sentimientos de Jesús, comenzando por nuestras familias, por nuestros ambientes de trabajo, por nuestras comunidades eclesiales, no tardaremos en ver a nuestro alrededor esos maravillosos frutos de unidad que Jesús tanto espera. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1990. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.